Bienvenidos todos a la casa del Señor. Yo le voy a pedir a usted que le dé un aplauso a Jesucristo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que reinará para siempre. Amén. Él es tu Dios y no te ha dejado solo ni te va a dejar sola. Amén. Siempre con Él de la mano, nunca sin Él. Amén. Por ahí dicen, primero solo que mal acompañado, pero nosotros no estamos mal acompañados, estamos bien acompañados. Amén. Quiero hablarles del tópico hoy, apasionados por su presencia, apasionados por su presencia. Yo sé que cada uno de nosotros tiene una pasión internamente y cuando hablamos de apasionamiento o pasión, nos elevamos a un buen sentir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Cuando hablamos de pasión podemos describirla como algo como una fuerza que está dentro de nosotros y que nada ni nadie impide que eso se detenga. Amén. Nadie. Cuando tú estás apasionado, ni la lluvia te detiene, ni los terremotos te detienen. Tú vas adelante porque tienes esa fuerza dentro de ti. Yo particularmente pienso que cada persona tiene una pasión. Yo me he encontrado con algunas personas que me han dicho como que no tuvieran ninguna, pero yo les digo, tú tienes una pasión. Y a veces le cuesta verlo porque cuando uno vive sin propósito, uno no puede entender la fuerza que tiene por dentro de la pasión que Dios puso. ¿Estamos de acuerdo? Cuando tú vives sin conocer el propósito por el cual tú vives, tú no vas a saber la cantidad de fuerza que tú tienes para tratar de esforzarte, para tratar de cumplir las metas que Dios a ti te ha dado. Amén. Levanta tu mano y yo tengo un propósito de vida y ese propósito de vida Dios me va a descubrir la pasión pronto y yo voy a caminar como dijo el Señor sobre las aguas. Aunque tenga a veces momentos de debilidad, tú vas a poder caminar sobre las aguas. Amén. Amén. Dios nos llamó a un propósito. No le permitas ni al diablo ni a las personas que son como él que arruinen ese propósito en tu vida. Tú tienes una hermosura dentro de ti. La vida del Espíritu Santo está haciendo una influencia continuamente en ti y en mí. ¿Estamos de acuerdo? Eso me dice a mí que Dios tiene un calendario en su libro. En su libro están escritas las cosas que van a suceder contigo y conmigo. Amén. Y llega una hora específica para que tú empieces a demostrar la pasión por la cual naciste. Dile a la persona que está a tu lado, aunque no me veas tan apasionado, Dios ha puesto una pasión dentro de mí. Ay, hermano. Hay una historia por ahí de un gran filósofo llamado Sócrates, un filósofo de la edad antigua, no sé si usted lo ha escuchado. Este filósofo estaba muy lleno de conocimiento, usted sabe, un griego de esos eruditos, y él se le acercó un muchacho con bastante orgullo y el muchacho le dijo, maestro Sócrates, yo quiero recibir todo el conocimiento que tú tienes. Y él le dijo, tú quieres recibir el conocimiento que yo tengo. Ok, vámonos a la playa. Y se lo llevó a la playa. ¿Verdad? La playa es algo bueno. Gloria a Dios por la playa. Pero se lo lleva a la playa y cuando entran a la playa, entran y el agua les llegaba hasta aquí. Y él le pregunta otra vez al muchacho, ¿qué es lo que tú quieres? Y él dijo, yo quiero conocimiento. Y Sócrates agarró al muchacho y lo metió debajo del agua. Y lo tuvo debajo del agua por 30 segundos. Y lo sacó. Y le volvió a preguntar, ¿qué es lo que tú quieres? Y el muchacho le dijo, conocimiento. Ok. Lo volvió a meter debajo del agua. Lo dejó 40 segundos ahí. Ya el muchacho estaba ya, tú sabes. 40 ya va forzado. Y lo volvió a sacar y le volvió a preguntar, ¿qué es lo que tú quieres? Y él le dijo, yo quiero conocimiento. Oh, maestro Sócrates. Como que para que lo dejara. Y Sócrates, ¿tú quieres conocimiento? Lo volvió a meter más hondo. 50 segundos debajo del agua. Y el muchacho ya estaba dando, usted sabe, patadas de ahogado ahí. Y cuando lo saca, Sócrates le vuelve a preguntar, ¿qué es lo que tú quieres? Y el muchacho dice, aire. Lo que quiero es aire ahora. Y Sócrates le dijo, cuando tú desees el conocimiento como deseaste el aire ahorita, lo obtendrás. La moraleja de esto es que tienes que vivir apasionado por las cosas que tú realmente quieres. Amén. Yo quiero ver la presencia de Dios en mi vida cada día. Pero a veces nosotros no buscamos con pasión esa presencia. ¿Sí o no? Tú quieres ver milagros en tu día a día, quieres ver a Dios actuar en tu día a día, tienes que desarrollar una pasión interna por Él. Amén.
Cuando hablo de pasión voy a referirme al aditivo que tiene la fe. La fe es lo que a nosotros nos hace ser apasionados por Él. Amén. Nuestra pasión viene por la fe que Dios a nosotros nos entregó. Cuando Jesús se enrumba al cumplimiento de la cruz, Él lo hace con desmedida pasión espiritual. Los eruditos llaman incluso a ese tiempo la semana de la pasión. Imagínense ustedes, Jesús iba con pasión a que lo mataran. Eso me indica a mí, me dice que la pasión es algo que puede permanecer en nosotros hasta el día de nuestra muerte. ¿Hasta el día dónde? De nuestra muerte. La pasión es algo que te puede llevar, mantener, sostener hasta el día de la muerte. Y aún más, la pasión lo levantó de la muerte y lo puso a cumplir el propósito por el cual Él vino. Amén. Entonces la pasión tiene una fuerza poderosa. Por eso Dios en la Escritura a nosotros nos deja ejemplos de hombres apasionados, de mujeres apasionadas, de seres humanos apasionados por el propósito de Dios en la vida de un pueblo, de una nación o de la misma vida de ellos. Amén. Yo quiero que tú recibas este mensaje hoy. Dios puso dentro de ti la fuerza mayor para que tú continúes el camino dentro de Él apasionadamente. Amén. A veces la vida del cristiano, como estamos en altibajos, a veces estamos deprimidos, a veces estamos llorando. A veces estamos llorando, otras veces sufriendo. Pero la vida de Dios en nosotros causa un poder transformador. ¿Estamos de acuerdo? Jesús vivió el dolor, pero Jesús también se presentó después del dolor en una condición victoriosa. ¿En una condición qué? Victoriosa. Por eso les voy a pedir que vayamos al libro de 2 de Samuel, porque voy a tomar como referencia a David, un hombre apasionado por la presencia de Dios. Un hombre que estaba sumergido en los deseos de Dios. Pero vamos a ver algunas cosas que pasan aquí con David. Yo sé que a veces tú y yo cargamos el tanque de la pasión en rojo. ¿A cuánto le tienen el marcador de la pasión en rojo a veces? A veces con sus esposos, ¿sí? O con sus esposas. Ay, no, usted no me provoca nada. No le voy a cocinar más nunca. La pasión como que se va apagando. Pero yo veo a las personas que son fanáticas, que son apasionadas. Las personas compran gorras, compran camisas, se visten de lo que les apasiona, porque quieren estar todo el tiempo metidos en el ambiente de su pasión. Amén. Y yo quiero que para nosotros, como iglesia, una de las mayores pasiones que tú y yo tengamos no sea solamente venir a congregarnos, sino que tú puedas desear día a día en tu casa, cuando estés trabajando, cuando estés lavando los trastes, cuando estés barriendo. Bueno, no es que estamos en los quehaceres, no, pero o cuando estés en el mall, o cuando estés disfrutando, que la presencia de Dios esté continuamente en ti. Amén. Que la presencia de Dios pueda fluir continuamente en ti. Amén. Amén. Que tú te vuelvas el consejero tuyo. No porque tú te la sabes toda, sino que el Espíritu Santo te da el consejo. Y tú puedes decidir ahora con libertad la voluntad de Dios. Amén. En este tiempo que viene, Dios va a derramar un hambre de pasión por su presencia. Porque así Él lo dijo en su palabra: derramaré ríos sobre el sequedal y agua sobre la tierra árida. Si tú y yo como pueblo de Dios estamos viviendo aridez, sequías, Dios ha dicho en su palabra que Él va a derramar agua sobre nosotros, que Él va a derramar agua sobre nosotros, que van a venir ríos de dentro de nosotros. Amén. Dice la Biblia que en los postreros días habría un derramamiento del Espíritu Santo. Yo me alegro por eso, porque Dios va a derramar algo sobre nosotros, sobre nuestra condición árida. Amén. Dios va a quitar todas las asperezas que hay en nuestra alma. Aunque ahorita no vemos el cómo, usted dirá: si yo ni oro, ni busco a Dios, ni hago nada, ni leo la Biblia. Dios confía en lo que Él ha dicho. Amén. La fe de Dios no está en lo que nosotros hacemos por Él. La fe de Dios está en lo que Él mismo ha dicho que Él cumpliría a través de nosotros. Amén. Amén. Y esa es su promesa. Esa es su garantía. La vida nuestra debe estar depositada en las palabras del Señor. Amén.
en el capítulo 6 de Segunda de Samuel, vamos a leer un momento la historia donde David intenta de llevar el arca, la presencia de Dios, a la ciudad donde él ya era rey. Dice el capítulo 6, lea conmigo hasta el 11, por favor. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. ¿Sobre un carro qué? Nuevo. Aquí entendemos que a Dios se le da lo mejor, siempre. Y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Perdieron uno de los acompañantes. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom, Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Este mes que viene, hermanos, es el mes número 10. Y Dios va a traer un orden a nuestras vidas. Dios va a traer una ordenación dentro de nosotros y en nuestro mundo exterior, nuestro mundo externo. Amén. Yo declaro sobre nosotros que Dios va a traer un orden perfecto, una ordenación divina a favor de nosotros, para que el propósito de Él permanezca para siempre. Amén. Amén. Vamos a ver, la gente que me dé un grito de júbilo, a ver. Amén. Hermanos, ni de mariachi la hacemos, ¿yo? Un grito de júbilo, a ver, hermanos. ¡Woo! Un grito de júbilo. Eso sonó como que nosotros estamos en el bando de los desdichados, hermanos. No. ¿Sabes que el pueblo de Dios abandona la pasión por Dios porque le permitimos al diablo que coloque otra foto en el carnet de ungido que tú y yo tenemos? La unción de Dios está sobre ti, dice la Escritura. Amén. Y Dios, cada palabra que declara, Él la quiere hacer viable en tu vida, visible, latente en tu vida. Amén. ¿Ya contratamos los mariachis entonces o no? Ok, déjeme explicarle un poco. El arca de Dios era un rectángulo de madera de acacia que Dios le mandó a Moisés que construyera. ¿Okay? Esta arca estaba rodeada completamente de oro, por dentro y por fuera. Y dentro de esa arca se guardaban algunas cosas. Dentro de esa arca se guardaban las tablas de los 10 mandamientos. ¿Usted conoce los 10 mandamientos? Las tablas de los 10 mandamientos estaban dentro del arca. Dentro de esa arca también estaba la vara de Aarón, una vara que Dios hizo florecer para demostrarle al pueblo de Israel que Aarón era el sacerdote escogido por Dios. ¿Okay? Y dentro de esa arca también estaban los panes que Dios le había dado a Israel durante 40 años. ¿Se acuerdan? Maná, el maná del cielo que cayó del cielo. Dentro de esa arca estaba. Entonces, dentro de esa arca estaban guardados los testimonios de hechos que Dios había realizado con el pueblo de Israel a favor de ellos, en presencia de todos ellos. Amén. Entonces, esta arca representaba los hechos pasados de Dios.
Cuando tú captas esto, te dice a ti que la presencia de Dios, en la presencia de Dios, es donde se encuentran los hechos poderosos de Él. Amén. A veces queremos que Dios actúe a favor nuestro, pero no andamos contagiados con la pasión de su presencia, y por eso las obras de Dios son muy mínimas. Por eso las obras de Dios son muy pequeñas. A veces solamente recibimos misericordia, pero no vivimos por la gracia. La gracia siempre tendrá un nivel mayor de manifestación, porque Dios quiere hacer milagros en tu vida. ¿Sabías eso? Dios quiere hacer milagros día tras día en tu vida. Amén. Amén. Entonces, los milagros presentes, los milagros pasados y los milagros futuros se encuentran en la presencia de Dios. Amén. Si tú quieres que Dios haga un milagro a favor tuyo, tenemos que andar en su presencia. Cuando Josué, el sucesor de Moisés, estuvo en la presencia de Dios, Dios le dijo a Josué: como estuve con Moisés, también estaré contigo. Como estuve con Moisés, también estaré contigo. ¿Qué quiere decir eso? Las obras de poder que yo hice a través de Moisés, también las voy a hacer contigo. Amén. Es lo que el Señor a nosotros nos prometió. Las obras que Dios hizo a través de Jesucristo, Jesús mismo dijo que nosotros haríamos cosas mayores que las que Él hizo. Amén. Usted dirá: no, así yo no muevo ni el agua del paralítico que él. Pero Jesús la prometió y nosotros lo vamos a ver. Amén. Yo declaro eso sobre mi vida también. Así como Dios estuvo con mis pastores, Dios estará conmigo también. Amén. Lo declaro en el nombre de Jesús. La gracia que tuvieron ellos para el ministerio la voy a tener yo también, porque así veo este principio. Amén. Cuando tú entras en la presencia de Dios, es que vienen los testimonios de Él, y Él va a seguir haciendo las cosas a favor tuyo y a favor mío, porque tú y yo estamos dentro de Él. Amén. Si a ti te logró sacar de una depresión en el pasado, en la presencia de Dios, es que cuando tú entras y te viene el testimonio y te da fuerza para levantarte otra vez: Señor, tú me levantaste cuando yo estaba entristecida ya. ¿Te acuerdas de eso? Cuando entras en la presencia de Dios, es que Dios trae a memoria las cosas que ha hecho a favor tuyo y a favor mío. Y ese es un principio de la recordación, de recordar las obras poderosas de Dios. Dios le dijo a Israel: lleven los testimonios para que ustedes le digan a sus hijos las cosas que yo he hecho a favor de ustedes. Amén. Tú tienes una historia que contarle a tus hijos. Tú tienes una historia que contarle a tus vecinos. Tú tienes algo que decirle a alguien de lo que Dios ha hecho contigo. Levanta tu mano y di: yo tengo un testimonio de Dios. Decláralo como si lo creyeses. Yo tengo un testimonio de Dios. Amén. Y aunque el milagro a lo mejor fue hace un tiempo, la presencia todavía sigue estando dentro de ti. Amén. Tú lo que tienes que hacer es activar eso. Esta arca, Dios le dijo a Moisés que la pusiera en el lugar santísimo, para que el sumo sacerdote, al entrar, derramara la sangre y pudiera el pueblo ser limpiado del pecado. Esto era un ritual que Dios estableció en el Antiguo Testamento. Entonces el arca representa, o tiene un gran significado. El arca representa el trono de Dios. ¿Qué representa el arca? El trono de Dios. El oro simboliza a Dios, representa la deidad de Él. Y la madera representa la humanidad de Cristo y la humanidad tuya y mía. Y me fascinó esto que Dios me dio, porque cuando tú lo ves, Dios cubre nuestra humanidad con su perfecto espíritu para que nuestros defectos no salgan a la luz. Porque Él hace cobertura alrededor de nosotros. Amén. El hecho de que esta arca la pusieran en el lugar santísimo habla de que la manifestación de Jesús ya como vencedor delante del Padre era un hecho. Era un hecho. Porque solamente allí entraban las personas capacitadas, los sumos sacerdotes. Y la Biblia dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Amén. Pero no solamente Jesús, porque la Biblia dice que cuando Jesús fue sentado en el trono, tú y yo estamos a la diestra de Él. ¿A la diestra de quién? De Jesucristo. Entonces tú y yo estamos cubiertos, nuestra humanidad tiene que ser cubierta por la presencia de Dios. Amén. Cada vez que tú vayas a decidir algo,
métete en la presencia. Cada vez que tú vayas a pensar algo, métete en la presencia. Cada vez que tú vayas a hablar algo, métete en la presencia. Porque allí es donde Dios cubre la humanidad tuya para que no perezca. Amén. Entonces David intenta trasladar el arca. Diga conmigo, David quiere hacer un movimiento. Diga, yo tengo que hacer un movimiento pronto. Decláralo, diga, yo tengo que hacer un movimiento pronto. David, al intentar traer esta arca, lo que estaba buscando es traer la victoria de Dios sobre los enemigos de Israel. Es decir, él estaba buscando, estaba intentando cerrarle la puerta a los enemigos. Porque David sabía que si el arca estaba en Israel, en Jerusalén, los enemigos no iban a poder contra él. Amén. Entonces tú sabes que no hay diablo que pueda contra ti para quitarte la bendición que Dios a ti te ha dado. No oigo nada. No hay diablo que pueda cerrar la puerta que Dios ha abierto para ti. No hay demonio que se pueda oponer cuando tú estás en la presencia de Él. Amén. Pero a veces cuando no estamos dentro de esa presencia, la bendición se detiene. La bendición se opaca, se apaga la bendición. Amén. El arca era un símbolo de la presencia de Dios. Cuando Israel entró para pasar el Jordán, Dios le dijo, pongan el arca en los hombros de los levitas y entren los sacerdotes en el agua. Y cuando ellos entraron en el agua, ¿qué pasó? El agua se abrió. El agua se abrió. Cuando Dios le dijo que iban a tomar a Jericó, ellos iban, el arca iba y delante de ellos. Esto me dice a mí que la presencia de Dios es la que abre camino para tu victoria y para la mía. La victoria nuestra está en cuánta presencia tú y yo portamos cada día que vivimos en esta tierra. Amén. Puede que tengas un jefe rústico, puede que tengas una decisión conflictiva, puede que estés en problemas ahora mismo, pero si estás en medio de la presencia, Dios te va a abrir las puertas para que la victoria sea manifiesta. Amén. A tu casa tienes que llevar la presencia. A tu familia tienes que llevar la presencia. A tu trabajo tienes que llevar la presencia. Porque ella es la que abre las puertas. Ella es la que abre las puertas. Haga conmigo así. Ella es la que abre las puertas. Ella es la que abre las puertas para la bendición. Amén. Pero yo quiero que usted vea conmigo. Analicemos las cosas que David hizo. Las acciones que David hizo. David reúne a todos los escogidos. Porque David sabía que los escogidos eran los que estaban destinados para aportar, para disfrutar de la habitación, de la presencia de Dios. Amén. Tú y yo fuimos escogidos por Dios para disfrutarlo a Él. Amén. Tú y yo fuimos escogidos por Dios para deleitarnos en Él, para descansar en Él. Dice la Biblia que pusieron el arca en un carro nuevo. David estaba haciendo cosas y empezaron el movimiento con gran júbilo y alegría. Empezaron las danzas, empezaron las canciones. Y David iba como los mexicanos, pinquín, 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 danzando delante de la presencia del Señor. Y él iba alegre porque estaba moviendo el arca de Dios. Iba a estar en la casa de él porque él le había levantado una tienda. Pero ¿qué pasó? Algo sucede. Una persona que no debía meter la mano al arca la metió. ¿Y qué pasó? Murió. ¿Qué pasó qué? Murió. Y es similar a lo que nosotros vivimos en la vida cristiana, mi hermano. A veces estamos en pasión por Dios. A veces venimos a su casa, oramos, ayunamos, estamos en su presencia, venimos al servicio y cantamos y brincamos, nos alegramos mucho. Pero cuando ya llevamos cierta trayectoria en el Señor, nos damos cuenta que Dios nos empieza a informar de cosas que no estaban vistas por nosotros. Se empiezan a descubrir algunas deficiencias en nosotros. Y entendemos que no estábamos tan bien como nosotros creíamos estar. ¿Sí o no? No sé si le ha pasado a usted. Dios nos da una noticia, es decir, no están haciendo las cosas como deben hacerlas. Hay un sentir de Dios para que nos demos cuenta que tenemos una equivocación. Y a veces estas noticias nos traen aflicción, nos hacen entristecernos. Tú has estado en la iglesia durante tiempo, ¿verdad que sí? Y hay cosas que hacemos que nosotros no podemos tratar de sacar de nuestra vida.
porque se nos hace difícil y esas cosas nos entristecen. Tú y yo fuimos destinados por Dios para ser escogidos de su presencia. Cuando el pueblo de Dios entienda que lo que debe cargar no es un título de cristiano, sino la presencia de Dios, la presencia viva de Dios, nosotros vamos a ser eficaces en todo lo que hagamos. Amén. Hay momentos de tristeza y dolor en nuestras vidas, hermanos, porque le permitimos a otras cosas que lleven el arca. Que lleven el arca. A veces el lugar donde debería ir la presencia de Dios lo está ocupando otra cosa. Y hay una anomalía y hay un problema allí porque Dios no quiere que algo que no es de Él gobierne tu vida y la mía. ¿Estamos de acuerdo? Dios nos llamó a vivir por su Espíritu. Dios nos llamó a vivir por su Espíritu. Pero la mayoría de las veces siempre hay un USA que mete la mano. Que mete la mano en nosotros. A lo mejor tu vida la dirige un USA y ese USA puede ser un problema no resuelto en tu vida. A lo mejor puede ser un pecado que está continuamente repitiéndose. O a lo mejor es una conducta que a nosotros nos ha tenido permanentemente esclavos. A lo mejor fue una decisión que nosotros hicimos sin oír la voz de Dios. Y no conseguimos completar la misión. David no pudo completar la misión de llevar el arca porque fue estorbado por la muerte de este hombre. Él se entristeció. Llegó tristeza a su corazón. Aunque David quería darle honor a Dios, aunque David tenía las mejores intenciones, hubo una muerte, hubo un dolor en medio del pueblo que él estaba llevando. Él quería poner la presencia en el lugar correcto, en el tiempo correcto, pero falló. ¿Cuántos de nosotros hemos fallado tratando de cumplir la voluntad de Dios y nos hemos entristecido? Y la pasión por Él se ha apagado. La pasión por buscar a Dios a veces se apaga. Porque Dios te dice, no es así, estás equivocado. Y tú dices, cónchale, otra vez fallé. Otra vez fallé. Y viene una tristeza a tu corazón. Eso me enseña que aunque nosotros queramos agradar a Dios, no estamos exentos de equivocarnos. Amén. Todos nosotros estamos sujetos a equivocación porque somos carne. Es por eso que la palabra de Dios tiene que ser revelada a nosotros como la forma o el modelo por el cual tú y yo le vamos a dar culto a Dios. ¿Estás de acuerdo? Dios le dijo a Moisés las cosas que Él quería para que Él fuese adorado. A veces nosotros queremos vivir la vida agradando a Dios, pero a nuestra manera. ¿Sí o no? Lo hacemos como la canción, a mi manera. ¿Estamos de acuerdo? Y eso causa desilusión, causa tristeza. Cuando tú ves, el pueblo de Israel había perdido el arca. Los filisteos le habían robado el arca. ¿Y qué sucedió? Al los filisteos tomarla, el arca pasó al territorio del enemigo. Israel perdió la gloria. Estaba perdiendo las batallas. Pero cuando el arca cuando el arca está en el lugar de los enemigos, Dios mismo causa aflicción en el campo de los enemigos. La Biblia dice que cuando el arca, los filisteos la agarraron, ellos la metieron dentro del templo del dios Dagón. Y cuando el arca la metieron allí y ellos fueron a ver el templo, la presencia del dios Dagón estaba arrodillado delante del arca. Indicándome eso, que Dios siempre va a poner de rodillas a tus enemigos y a los míos. Amén. Dios siempre va a poner de rodillas a tus enemigos y a los míos. Pero no todo el tiempo la presencia va a estar en nosotros. Dios quiere trabajar que eso que Él hace con los enemigos, tú y yo lo presenciemos. Que podamos ver la victoria sobre las cosas que a nosotros nos han afligido. Que podamos ver la victoria sobre aquellas cosas que a nosotros nos tienen débiles todavía. Hay cosas del pasado que tú todavía sigues rindiéndote ante eso. ¿Sí o no? Y a veces cuesta salir de eso. ¿Pero qué pasó? La presencia está un poquito lejos. El intento de David traer el arca es un intento de agradar a Dios, de buscar la presencia de Dios. Pero eso causó desgracia en un hombre que no tenía conocimiento. Y aquí se cumple la escritura que dice que el pueblo perece por falta de
Por falta de conocimiento. Un pueblo, el pueblo de Dios, va a perecer cada vez que le falte conocimiento. Por eso Pablo en sus oraciones oraba continuamente para que nosotros fuésemos llenos del conocimiento de Dios. Ahora yo me pregunto, ¿por qué Pablo oraba eso? Porque dentro del conocimiento de Dios es donde se encuentra verdaderamente tu pasión y la mía. Es donde se encuentra tu propósito y el mío. Dentro de esa pasión que Dios revela por el conocimiento que nos da, está el llamado que tú y yo tenemos a servirle a Él. Amén. Hay personas que Dios las creó para que fuesen árboles, pero están trabajando de jardineros. Pregúntale a tu hermano, ¿eres árbol o eres jardinero? David falla. David falló en un intento fallido por llevar el arca. Y esta falla le causó a David una desilusión diciendo, ahora no voy a llevar el arca ahora a Jerusalén, se la voy a llevar ahora a este señor, a Obed-Edom. Y se la pusieron en la casa de él. Pero ¿qué sucedió? La Biblia dice que Dios bendijo la casa de Obed-Edom. ¿Por qué? Por causa de la presencia. Por causa de la presencia. David perdió 3 meses, dice la Biblia allí, que tuvo el arca en la casa de Obed-Edom. 3 meses de bendición por no traer el arca acorde a lo que Dios le había dicho. Mira cómo nosotros podemos perdernos la bendición de lo que es estar en la presencia de Dios por no saber cómo tratarlo a Él. ¿Estamos de acuerdo? Yo sé que a veces nosotros queremos que Dios nos ayude mucho, pero Dios tiene también condiciones para Él poder ser tratado adecuadamente. Amén. A Dios no lo podemos tratar como un objeto. A veces tú y yo tenemos por lo menos venir a la iglesia como una opción, buscar a Dios como una opción. ¿Por qué? Porque no estamos mal. Pero no necesitamos que Dios nos envíe males para que podamos buscarlo a Él por amor. Dios quiere que lo amemos de todo corazón. Cuando tú estés bien, lo busques. Cuando tú estés mal, lo busques. Amén. Cuando hayan conflictos en tu casa, tú lo busques. Cuando hayan alegría en tu casa, tú lo busques también. Amén. Este negocio se trata de una interacción de amor entre nosotros y Dios. Dios te quiere demostrar cuánto te ama, mi hermano. Dios te quiere demostrar cuánto tiene para ti. Dios te quiere demostrar lo poderoso que es con tu salud, con tus emociones, con tu mente. Amén. Dios lo quiere hacer a favor tuyo. Amén. Pero hay condiciones que deben cumplirse. Y aquí David incumplió una. Movieron el arca sin conocimiento. Cuando tú entiendes estas cosas que suceden, a veces se retrasa la bendición porque nosotros no conocemos la forma como ella debe llegar. ¿Estamos de acuerdo? La bendición de Dios sobre nosotros, que somos su pueblo escogido, tiene una manera. Diga, tiene una manera. Diga, tiene una manera. Mateo 6:33 dice, primeramente busca ¿qué? El reino de Dios y su, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Tú y yo tenemos que aprender a tratar la presencia de Dios adecuadamente. Tú no vas a tratar al presidente Trump como tú tratas a tus amigos. Tú no vas a tratar a un rey como tú tratas a tus amigos. Tienes que tener un sentido de reverencia. ¿Estamos de acuerdo? Y Dios se merece nuestro respeto. Ahora, ¿qué pasó después de todo eso? David vive el trago amargo, 3 meses. 3 meses de tristeza. Mataste a Usa. Hubo un problema, el arca no llegó. La prosperidad se fue a otro lugar. Pero ¿qué sucedió durante esos 3 meses? Yo te voy a contar el resto de la historia. La Biblia dice que durante esos 3 meses la prosperidad vino sobre la casa de Obed-Edom. Y David le dieron la noticia, Dios está prosperando la casa de este hombre. Y David se alegra porque la prosperidad de este hombre fue una señal para él de poder de Dios confirmarle, es tiempo de mover el arca. Amén. A veces nosotros nos sentimos hasta mal cuando alguien prospera. Ay, a aquel le está yendo bien. Y como a nosotros a veces estamos entristecidos o estamos apagados. Hombre, que lo quiero. Ojalá se le arruinen los planes. Lo voy a despeinar. Bueno, a yo no le pasa nada, pero tú estás bien.
Pero queremos a veces de que nuestra vida interior la reflejamos en el mal. David no, David se alegró. Dice la Biblia que David se alegró cuando oyó la prosperidad de Obed-edom. Y él entiende, es tiempo de buscar el arca. ¿Y David qué hace? David se prepara. La Biblia dice en el libro de Crónicas que David empezó a buscar nuevamente el contenido de cómo debían mover el arca. Y él se documenta, él va a la escritura y dice, no somos nosotros los que debemos llevar el arca. Esa tarea es de los levitas, porque a ellos fue que Dios escogió para que la llevaran. Y empieza un orden, diga orden, diga orden. David preparó el orden conforme a lo que Dios había dicho. Y ahora empieza David a mover el arca. ¿A qué? A mover el arca una segunda vez. Un segundo intento, a pesar del dolor, a pesar de la muerte, a pesar de que se estancó en el plan que él tenía. David era una persona apasionada por la presencia de Dios. Y Dios nos ha dado esa fuerza a ti y a mí en el espíritu para que por encima del dolor nosotros sigamos intentándolo. Para que encima de la frustración nosotros sigamos intentándolo. Amén. Las personas dejan de intentarlo porque ven sus resultados, pero no lo que la presencia de Dios puede provocar a través de ellos. Amén. David reconoció que el quebranto de Usa fue por causa del desconocimiento. No lo hizo correctamente. Pero ahora viene otra vez. Y eso es lo que tú y yo tenemos que experimentar. Mira, tú y yo nos vamos a equivocar una vez tras otra. Una vez tras otra. Pero la presencia de Dios en nosotros es lo que nos va a levantar para seguir intentándolo, para seguir creciendo, para seguir sin abandonar, para seguir creciendo en el espíritu nuestro. Amén. No te detengas porque el primer intento no salió. No te detengas porque las cosas no se dieron como tú querías. Hay un tiempo donde Dios te dice, hay una prosperidad que se acerca a tu vida. Amén. Y tú lo vas a descubrir de parte del Señor. Dios te va a dar la gracia para entenderlo. Tú vas a saber, este es mi tiempo. Y vas a poner los pies en movimiento y te vas a mover. Amén. Yo no sé a quién yo le estoy hablando o predicando. Mi hermano, tú naciste para volverlo a intentar. El esposo no va a cambiar de una mañana a otra, pero tienes que seguir intentando. Porque Dios te llamó a portar la presencia, a vivir en la presencia. Amén. Lo que te ha derribado a ti, ¿sabes qué es? No es el pecado. Lo que te ha derribado a ti es la ausencia de la presencia de Él. Porque si tú y yo viviésemos en la presencia, no estuviésemos ofertando las cosas y tentaciones que tenemos. ¿Estamos de acuerdo? Vivir en la presencia es lo que te lleva a la victoria. Esta semana me han dado malas noticias, mi hermano. Murió una tía, otra tía murió. Me dieron malas noticias, hermanos de la iglesia. Y dije, Señor, me das esta palabra en medio de este conflicto. Es que dándome Dios un aliento, tienes que seguir creyendo que las cosas que se van a levantar no dicen que no se va a cumplir lo que ya yo hablé. Amén. Hay muchas personas que dejaron de intentarlo porque dejaron de confiar en la presencia que tienen por dentro. Dios te llamó para que seas apasionado por Él. Dios te llamó para que estés con Él. Dios te llamó para que caminaras con Él. Amén. Si tú avivas esa presencia dentro de ti, nada te va a detener, hermano. Yo no te estoy diciendo que no vas a vivir tristeza. Yo te estoy diciendo que después de la tristeza viene una fuerza. Viene una fuerza contigo. Amén. Porque Dios levanta a todo el que aflige. Amén. No te creas que David no sintió el golpe. David sintió el golpe, pero como era un hombre de la presencia, él lo volvió a intentar. Y tú fuiste destinado a seguir el camino que Dios trazó para ti. Tu familia está destinada a recibir lo que Dios ha prometido. Amén. Tus hijos lo van a ver. Tu casa lo va a ver. Tus finanzas lo van a ver. Tus primos lo van a ver. Van a testificar de ti. Lo vi llorando y ahora lo veo diferente este hombre. Amén. Lo que Dios quiere es que tú y yo estemos en Él. A veces preguntamos, ¿cuál será la voluntad de Dios en mi vida? ¿Cuál será la voluntad de Dios en mi vida? Y Dios te está diciendo hoy, la voluntad que yo quiero en tu vida es que tú estés en mi presencia. Porque cuando estás en mi presencia, los gigantes caen. Cuando estás en mi presencia, los enemigos huyen. Cuando estás en mi presencia, los enemigos no pueden tolerar
habla, te van a dejar quieto. Amén. Cuando estás en mi presencia, las cosas que te oponen se derriban. Amén. Yo no sé a quién le estoy predicando, pero un error por la falta de conocimiento no deja por fuera a una pasión que busca nuevamente su presencia. Un error no te debe frenar. Un error no te debe frenar. Hermano, vas a fallar mañana. Recibe esa revelación. ¿Qué vas a hacer después que falles? ¿Qué vas a hacer después que falles? Hay personas que son vencidos por sus propios errores. Los errores de ellos los liquidan. O quizás el error de otro. Los terminan liquidando. Pero yo veo en David una pasión que excedía la magnitud de su error. ¿Usted me está oyendo? Cuando tú pones mayor pasión por su presencia que atención a tu error, de seguro la presencia se va a acercar a ti. ¿No me escuchó? Cuando tú pones mayor pasión por su presencia que atención a tu error, la presencia va a llegar hasta ti. Amén. Hay personas que por años hablan de lo mal que les fue cuando cometieron errores. Mira, no sabe que yo fui un miserable. Y yo fumaba droga. Y yo fumaba esto. Y yo fumaba al revés y al derecho. Y cuando tú lo ves otra vez. Y yo fumaba droga. Y yo bebía. Y lo vuelves a ver el año que viene. Y yo fumaba droga. No tienen otra historia que contar. Se quedaron presos en la magnitud de su error. Y no escucharon realmente que tienen un redentor que los puede sacar de allí. Están estancados en el peso de su equivocación y no se dan cuenta. Cuando tú y yo fuimos llamados a ser redimidos por su sangre. Amén. Cuando tú entiendes que la Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, no te quedas estancado en el error, sino que dices, Dios tiene conmigo otra oportunidad. Amén. No me malinterprete. Yo no le estoy diciendo que sea ligero con su pecado. Yo le estoy diciendo que analice lo que está produciendo el quedarse en el error, sabiendo que tienes un Dios que te puede consolar y levantar. Amén. La pasión por su presencia nace por la operación del Espíritu Santo en nuestro espíritu. Haga así conmigo. Mi espíritu tiene que ser impartido por el Espíritu Santo. Amén. Jesús vivió en la pasión porque Él había dejado en el Jordán lo que le iba a hacer peso en la nueva vida. Tú tienes que dejarlo pasado atrás. Tienes que dejarlo de ayer. Te estoy diciendo esto de Dios, de parte de Dios. Lo de ayer tienes que abandonarlo. Lo que viste feo de alguna persona, lo que entendiste mal de tu suegra, lo que te hicieron a ti cuando niño, todas las cosas que están en tu pasado, tienes que llevarlas a las aguas del perdón. Amén. Al ponerlas en esas aguas, tú empiezas a volver a la pasión por el Señor. Amén. Vas a empezar a desear no para ti, sino para Él. Amén. El profeta Jeremías, hermano mío, era un hombre de propósito, pero el hombre le fue mal. Él dice la Biblia en su libro, que la palabra de Jehová para él le había sido una afrenta, un escarnio. Cada vez que Jeremías hablaba, la gente se molestaba contra él. Le tiraban piedras, hermano. No era un buen predicador en aquellos tiempos para la gente. Todo lo que Jeremías hablaba le resultaba en sufrimiento a él. Le dolía. Cada vez que Jeremías le decía algo al pueblo, no hombre, vete de aquí. Y lo metían preso, le caían a golpes, lo ofendían. La gente se burlaba de él. Se burlaba de él. Y él dijo en una oportunidad, él dijo, ¿sabes qué, Dios? Yo no voy a hablar más nunca tu palabra, porque cada vez que hablo tu palabra me causa problemas. Me meto en conflictos. Y Dios a nosotros nos llamó a ser seres de la presencia. Y en la presencia muchas veces nos vamos a meter en situaciones comprometedoras. ¿Estamos claros? A veces las personas no van a gustar de nosotros. Jesús no gustó, no le gustó a todo el mundo. Pablo tampoco, Pedro tampoco. Y Jeremías le dice, no voy a hablar más tu palabra porque me duele la reacción del pueblo. Pero dice la Biblia que dentro de él había un fuego que no lo dejaba callarse. Y ese es el fuego del Espíritu, la pasión que había en él
por predicar la palabra correcta. Amén. Yo sé que a lo mejor tú has cometido ciertas cosas y te han ofendido, te han dado alguna cachetada por ahí emocional, pero Dios tiene destinado para ti es la presencia. Amén. La Biblia dice que después Jeremías vio todo lo que aquellos que le vejaban, le destruían, le hacían mal, derribados, porque Dios lo había hecho como un pedernal. ¿Estamos claros? Entonces no importa las cosas que tú estés viviendo ahorita, Dios tiene una pasión dentro de ti. Dios tiene una pasión dentro de ti, y lo que más Dios anhela es que tú estés en Él, que tú lo disfrutes a Él. Amén. David está trayendo el arca, el recurso para la prosperidad de Israel, porque Dios había dicho que iba a bendecir esa tierra. Y David dijo: yo no la voy a bendecir con mi reinado, Jehová la va a bendecir con su presencia. Amén. Jehová bendice lo que nosotros hacemos cuando Él está en medio. ¿Está conmigo? Todo lo que tú hagas en la presencia de lo que Dios va a prosperar de ti. Trabaja en la presencia, aconseja en la presencia, ríete en la presencia, disfruta en la presencia. Amén. Porque Dios va a empezar a cumplir sus testimonios delante de ti. David estaba manifestando un movimiento, David estaba trayendo la presencia de Dios al pueblo de Dios. Simbólicamente, David estaba haciendo lo que Jesucristo haría: traer la presencia del Padre al pueblo de Dios. ¿Sí me sigue? Cuando tú ves eso, David se metió en la eternidad, en unas esferas espirituales de los planes futuros de Dios. David estaba trayendo la gloria de Jesucristo en Israel con su reinado. Y Dios a ti te ha escogido como rey. Dios te escogió como rey. Dios te escogió como sacerdote. No porque yo te lo grite hoy, sino porque lo dice su palabra. Amén. Donde tú llegas, llega un rey. Donde tú llegas, llega una sacerdotisa, un sacerdote. Amén. No llegó el cristianito con los brazos caídos. Miren lo que triste está. No. Llegó un rey y llegó un sacerdote. No oigo nada. Amén. Hay veces que el Espíritu Santo tiene deseos y tú sabes que es de Dios. Tú sabes que es de Dios. Pero no todas las veces hacemos un movimiento. No todas las veces movemos las cosas para requerir la bendición que hay dentro de ese movimiento. David la buscó. David intentó, David falló, David se entristeció, pero nunca abandonó el anhelo de poder ver la presencia de Dios dentro de ese pueblo. La vida de David fue una superación espiritual constante. La vida de David fue una superación hacia arriba. Las metas de Dios se cumplen en personas que se mantienen apasionadas por su presencia. Amén. Dios va a cumplir las cosas que ha hecho contigo, que ha dicho de ti. Lo que tú tienes que hacer es viajar, meterte en tu verdadero tú y ver las cosas que Él ya ha hecho para ti en la eternidad. Él te ve sentado al lado de Él. Tú no naciste para fracasar, tú naciste para la salvación. Amén. Tú naciste para la salvación. Entonces, yo me pregunté, ¿qué tenía David apasionado? ¿Qué tenía este tipo que estaba tan apasionado? En uno de los salmos él dice: prefiero estar un día en tu casa que 1000 fuera de él. Y yo le pregunté a Dios, ¿qué tenía este tipo? ¿Por qué era tan apasionado? Y cuando tú ves que David intenta traer el arca, David acababa de ser ungido por rey. ¿Qué me dice eso? Que la conciencia de haber sido ungido por Dios es lo que le da a él la pasión por seguir. Amén. El Señor Jesús dijo en Isaías 61, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y eso es lo que Dios ha declarado para ti y para mí. El Espíritu de Él está sobre. Decláralo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Abre tu boca y digo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Tienes una unción para volver. Tienes una unción para seguir. Tienes una unción para intentar. La Biblia dice que la unción nos enseña incluso. Amén. Hay una gracia para ti, para que vivas dentro de la enseñanza divina.
Dios va a preparar nuevas enseñanzas contigo. Cuando te estés relacionando con Él, Dios va a poner en tu espíritu unas nuevas enseñanzas. Y vas a volver a decir, oh, ahora entiendo lo que algunas veces me dijo el pastor. Porque vas a entrar en esa unción. Amén. Amén. David pedía dirección a Dios antes de ir a la guerra. No como somos nosotros a veces. Que ya voy a buscar el palo y le voy a dar a este vecino. Que no se metan conmigo. Aquí nadie sabe cómo soy yo. David no. David decía, ¿subiré contra los filisteos? Le preguntaba a Dios. Y Dios le decía, sube, yo lo voy a entregar en tu mano. ¡Amo, David! Iba, y venía, ¡pum! Conquista. Otra vez venían los filisteos y venía otra vez David. ¿Subiré contra los filisteos? Dios le dijo, no subas, rodéalos. Y cuando oigas el ruido, sal, que yo los he entregado en tu mano. Y David salía, vamos a rodearlos porque Dios dijo esto. Amén. Cada palabra que Dios te hable será la estrategia para tu vida. David lo sabía. Si tú me has dado dirección para ir contra mis enemigos, ¿cómo no me vas a dar la gracia para yo portar tu presencia y traerla a Israel? Amén. Dios te va a guiar por su presencia. Así como ha derribado a tus enemigos, te va a llevar, te va a llevar. Amén. Yo estoy más emocionado de lo que usted está recibiendo, hermano. Amén. David tenía una actitud humilde. Él no puso el reinado por encima de la voluntad de Dios. Él se mantuvo humilde. Me castigaste por esto que hice, yo quiero hacerlo correctamente. No se alzó ni se ensoberbeció. David era un adorador. Era un adorador. Y cuando tú entiendes esto, las personas que adoran a Dios retroalimentan la pasión. Amén. Si tú tienes una pareja y tú le dices, oye, chichichito, ¿cómo está todo? Está bonito, está bello, precioso. Si le dicen, aquel empieza a reaccionar, oye, chichichita, tú también estás bella y preciosa. ¿Sí o no? Porque cuando tú adoras, atraes. Amén. Y David lo entendió. Dijo, yo voy a ser un adorador. Y eso es lo que hacía que la presencia de Dios descendiera sobre él. Por su humildad y por su obediencia, David consigue meter el arca en el pueblo. Amén. Amén. Y la consiguió porque buscó la información correcta. No se hace como yo quiero, se hace como Él dice. Así es, amén. Amén. Dios se va a glorificar en tu vida. Cada vez que tú decidas poner una palabra de Dios en tu corazón, Dios se va a glorificar. Te lo aseguro, mi hermano. Te lo aseguro. Busca una palabra de Dios y plántate allí y dile, yo voy a cumplir esta palabra para que tú cumplas tu parte también, Señor. Yo oro así al Señor. Esto no es retar a Dios. Yo oro por lo que Él me dice. Así tú tienes que hacerlo también. Busca una palabra. Tú dijiste en tu palabra esto. Yo lo estoy haciendo. Yo espero el cumplimiento de lo que tú me dijiste. Amén. Para finalizar, hermano, sucedió algo. David entró en el pueblo, volvió a meter al pueblo en el ambiente de la adoración. Dice la Biblia que cuando ellos iban con el arca, David se detuvo, se detuvieron, dieron 6 pasos y se detuvieron. Y en medio de esa detención, ellos ofrecieron un sacrificio, una alabanza a Dios. Y como Dios no reaccionó mal, ellos entendieron que Dios los había bendecido para pasar el arca ahora. Cada acto de adoración es un permiso de Dios para que tú llegues a la conquista de lo que quieres con Él. Amén. Cada acto de adoración que tú le des a Dios será una respuesta agradable que Él te va a dar a ti. Te va a decir, te doy el permiso para que hagas lo que tienes pensado. Amén. No escucho nada. A veces debemos esperar por la respuesta de Él para que Él nos confirme, están aprobados. Vayan ahora sí. ¿Estamos de acuerdo? David dice en la Biblia que danzaba con todas sus fuerzas. Con todas sus fuerzas danzaba. Y dice la Biblia que él estaba vestido como un sacerdote. Él tenía un efod y él no tenía que vestirse así. Pero esto es una gran revelación porque David, aunque era rey, se vistió como un sacerdote. Y eso es la funcionalidad de Cristo en la tierra. Él es rey y él es sacerdote. Amén. Por eso a Jesús lo llamaban hijo de David. ¿Usted está viendo esto?
la grandeza donde entró David por causa de la presencia de Dios? David danza con todas sus fuerzas. Y él entra con alegría al pueblo, mete en el arca en el lugar donde la iban a poner, que él había levantado. Y él viene y despide al pueblo y le da la bendición al pueblo, cosa que los reyes no hacían, lo hacían los sacerdotes. David empezó a funcionar en un ambiente sacerdotal. Cuando tú andas en la presencia de Dios, Dios te faculta para que des bendiciones sacerdotales. Cuando tú andas en la presencia de Dios, Dios te faculta para que des bendiciones sacerdotales. Ya no es ese, Dios te bendiga, amigo, que te vaya bien. No, no. Es una palabra que salga de tu boca, va el poder de Dios viajando a través de tus palabras. Y la persona que la recibe le causa un efecto. Amén. David despidió al pueblo, le dio pan, le dio carne y le dio una torta de pasas, 3 elementos que hablan del sacerdocio. Los puso en el pueblo. David funcionó como funcionaría Jesucristo. Y un sacerdote era un intercesor entre el pueblo y Dios. David lo hizo así. Me fascina esto porque David es un hombre de la presencia. Y cuando él termina la jornada de poner el arca adentro y va a su casa, lo primero que recibe no es un gloria a Dios, aleluya, ni felicitaciones. Lo estaba esperando la mujer con una crítica. La esposa lo estaba esperando para criticarlo. Dice la Biblia que ella lo menospreció en su corazón porque vio a David danzando. Y cuando David llega, le dice, qué bonito ha quedado el rey delante de todas las criadas desnudándose. Como hablándole en términos de sarcasmo. Hiciste una cosa horrible. Mira lo miserable, lo bajo que has caído delante de la gente. Porque a veces las personas que no están en la presencia no van a entender lo que tú estás haciendo ni lo que yo estoy haciendo. Y siempre van a criticar las cosas que por la presencia se tienen que hacer, aunque cuesten a veces. Amén. Esto es fuerte, porque es difícil que tú llegues de ir a adorar a Dios y te encuentres con una situación difícil en tu casa. ¿Sí? Porque no compaginan los dos ambientes. Pero David le dijo, mira, aún más vil me haré por causa de su presencia, porque ella nunca conoció el corazón de David. Ella nunca lo conoció. Y David lo que sí estaba haciendo era honrar a Dios. Cada vez que tú determines honrar a Dios, no importando lo que la gente diga y piense, no importando si tu familia te dice que, ay, vives metido en esa iglesia, ay, que no se puede compartir contigo. Yo lo sé, yo lo viví también. Personas hablan en contra de lo que nosotros estamos haciendo porque no saben lo que está en la presencia. ¿Estamos claros? Pero tú no te detengas, tú sé como David. Tú dices, aún me haré más vil, más bajo caeré, si es por causa de la presencia de Dios. Aunque delante de tus ojos yo sea menospreciado. Amén. Dios te llamó para ir y combatir todo lo adverso. Te vas a meter en problemas, hermano, pero la presencia te va a respaldar a ti. Amén. La Biblia dice que después que ellos hablaron, esta mujer no concibió hijos. Dios la hizo estéril por causa de lo que hizo contra David. Y eso para mí, yo estuve analizando la escritura, para mí, como David estaba cumpliendo el propósito de Dios, yo entendí, fue un milagro que Dios hizo con la esterilidad de esa mujer. Porque esa mujer era hija de Saúl. Y como era hija de Saúl, Saúl fue horrible en el reino. Dios le cerró la posibilidad de reproducirse en los hijos de David, para que Dios cumpliese el llamado que tenía con David. ¿Usted está viendo eso? Dios va a cerrar puertas, aunque a veces uno no las entienda, por causa de la palabra que Él le ha dado. Amén. Y tú lo vas a ver. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a estar en pie, por favor. Hermano, yo sé que esta trayectoria cristiana es ardua, es pesada. Y a veces cuesta llevarla. Yo sé que estas experiencias a veces son
muy internas. Uno vive cosas por Dios. Pero Dios a ninguno de los que vivimos esto nos va a dejar sin recompensa. La Biblia dice que Dios le daba victoria en todo lugar donde David iba. Dios le daba victoria en todo lugar donde David iba. Porque el enfoque de David siempre fue honrarlo a él. Amén. Aunque haya muchos Mical en tu vida, tú tienes que mantenerte dentro de ese parámetro. Yo voy a cumplir la voluntad de Dios. Amén. Espera que Dios te responda. Espera que Dios te hable. Y lo vas a ver. Amén. Cierra tus ojos, por favor.